Mamá, tú me has cuidado muchísimo y me has llevado a muchísimos sitios. Los dos sois increíbles, pero juntos sois los mejores padres del mundo. Tata, tú me has aguantado muchas cosas, por mí y por papá. Te estoy muy agradecido y te quiero tanto. Abuelo, tú siempre has sido muy generoso conmigo y te has preocupado por mí. Te quiero mucho. Lolo, tú me has ayudado mucho con mis deberes y me has tratado bien. Te deseo suerte para que puedas ver a Eli. Os digo esto porque yo no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir. Por favor, espero que algún día podáis odiarme un poquito menos. Os pido que no os separéis, papá y mamá. Solo viéndoos juntos y felices, yo seré feliz. Os echaré de menos y espero que un día podamos volver a vernos en el cielo. Bueno, me despido para siempre. Firmado, Diego. Ah, una cosa, se me olvidaba. Espero que encuentres trabajo muy pronto, Tata. Diego González. Esta es la carta de Diego. Diego tenía 11 años y no quería ir al colegio. ¿Qué pasaba con Diego? Bien, esta noche tenemos todos la suerte de contar con dos expertas en este tipo de temas. Dos psicólogas, Sofía Bellón. Sofía, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Pepa. Y Alejandra Prieto. Alejandra, muchas gracias y muchas gracias por estar aquí. Con un tema tremendo que ahora está cobrando importancia y a raíz de, bueno, de casos terribles como el caso de Diego, que además desgraciadamente no es el único, es el bullying, es el acoso. ¿Cuáles son las cifras verdaderamente? O sea, ¿con qué nos estamos enfrentando? ¿A qué problema nos enfrentamos? ¿Esto qué es? Lo típico que dicen es que son cosas del colegio, es que son cosas que tienen los niños y que hay que hacerlos fuertes, es que a lo mejor hay determinados niños que son demasiado sensibles y entonces padecen esto, ¿o es algo más serio y más fuerte? ¿Cuáles son las cifras? Es algo muchísimo más grande que simples cosas de niños. Es decir, hay que diferenciar entre pues, el niño un poco graciosillo, un poco gamberrete, que se puede meter con todos sus compañeros y puede molestar más o menos, que lo que es el acoso, que puede terminar tristemente de manera tan terrible como le pasó a Diego. El acoso no son tonterías de niños, no es me llamó tal cosa, me llamó tal otra, sino que es un maltrato continuo y deliberado, es decir, con intención de hacer daño, que tiene la intención, aparte de hacer daño, de debilitar al otro niño y que se mantiene en el tiempo, y que además suele empezar como una bola de nieve, pues con cositas de niños, como podemos ver los mayores, sí, pero que luego se repite y tiene a un niño escogido por el motivo, entre comillas, que sea, como una víctima. Y los motivos, entre comillas, porque motivos no hay, los motivos que encuentran los niños acosadores para acosar pueden ser pues infinitos, porque es gordito, porque es estudioso, porque es diferente. De hecho, uno de los motivos más frecuentes de acoso, de maltrato, es pues porque es diferente, claro, o porque me lo hacen ellos a mí. Alejandra, en este momento hay medidas o se están empezando a tomar casos como el de Diego, son el detonante para que se tomen las medidas adecuadas en los colegios para intentar combatir este problema. Medidas preventivas, podríamos decir. Yo creo que sí que funciona como detonante porque sensibiliza a la población. Una carta tan emotiva y con un final tan trágico hace que la gente se sensibilice un poco más. Y es cuando empiezan a surgir medidas para el acoso, cuando se visibiliza ante las autoridades y competentes. Por ejemplo, ahora el Estado va a quitar una serie de medidas, un teléfono para ayudar al niño que llame, un teléfono del acoso, y empiezan a surgir charlas, aparecen en los periódicos el tema del acoso día tras día. Entonces eso sí que hace que se paren a pensar un poco más, que lo tengan más en cuenta y darle visibilidad, que es lo que importa, porque está, como otros tipos de maltrato, como invisible. Sí sabe que existe, pero no tiene una visibilidad para que esas medidas funcionen.
y es a lo que vamos. Y nos encontramos en este momento con cifras. Tenemos ya un informe que es el de UNICEF, ¿no?, que era el que tú me contabas. ¿Cómo está el panorama? O sea, en realidad, ¿cuántas son las víctimas estadísticamente computadas de esta...? El informe de UNICEF, sí, que es del año 2014, se refiere a todo el mundo, a nivel mundial. Dice que una tercera parte de los adolescentes, de entre creo que era 13 y 15 años, reconocieron haber participado en conductas de acoso. La tercera parte de todos los adolescentes del mundo. Sí, bueno, se hizo sí, una estadística, pero calcula que es una tercera parte. Y a su vez, también una tercera parte de los adolescentes, creo que era entre 11 y 18 años, reconocen que fueron víctimas de acoso. Y aquí en España, por ejemplo, estadística no tenemos ninguna. Sí tenemos. Sí tenemos. Tenemos el informe Cisneros de 2007, que bueno, está bastante actual, y dice que un 24% de los niños escolarizados en España sufren o sufrieron situaciones de acoso. Un 24%, es que eso es una barbaridad. Cuarta parte de los niños escolarizados. Y en Galicia estamos dentro del promedio, es un 22%. Bien, entonces lo que hablábamos era que la conducta del acoso, con diferencia a otro tipo de conductas, a una gamberrada, es una conducta que se tiene que mantener en el tiempo, o sea, es la típica pandillita, y de repente se ceban con una determinada persona. Y a esa persona hay dos tipos de acoso, o sea, o también el acoso psicológico, que era lo que yo comentábamos antes, que era que también tienden como a aislar a esa persona, ¿no? Sí. ¿Cómo es la cosa en vuestra experiencia? ¿Cómo funciona el acosador? O sea, ¿cómo es el perfil del acosador? Generalmente suele tener camarilla. La camarilla es que lo apoya en el silencio. La camarilla está ahí y él se siente más valorado. Están alrededor, no es que influyan en las conductas de acoso, pero están ahí como para apoyarlo. Entonces él sube su posición social con esas conductas que le hace al niño que va a acosar. Como tiene alrededor sus súbditos que lo apoyan, mantiene esas conductas. Puede empezar con insultos, insultos verbales, o simplemente cada día diciéndole en voz baja, evitando que los profesores le miren, ciertos insultos. El resto de compañeros que lo apoyan están a su lado apoyando, que mantenga esas conductas hacia el niño que está hostigando, con el fin último de amilanarlo, apocarlo y que el niño se sienta ya en una situación de acoso fuerte. O sea, que se encuentra incómodo, indefenso, apocado, indefenso, claro, y sufre, o sea, tiene miedo. El fin último es apocarlo, sí, hasta el final. Y yo, desde mi punto de vista, el acosador, si no tuviera esa camarilla al lado, esa gente que lo apoya, pues sus conductas de acoso no serían tan duraderas, porque no tiene nadie que le aplauda, y el resto de compañeros, si estuvieran sensibilizados y apoyaran al niño que es acosado, porque a veces no quieren intervenir porque ellos tienen miedo de ser luego ellos víctimas. Claro. Y ahí está, que no se sienten apoyados por el sistema o por el resto de compañeros. Dicen, a ver si yo apoyándolo y viendo esto, luego voy a ser yo la víctima. Como son niños y son pequeños, pues les es muy difícil dar el paso. Sí. Pero si fueran más de uno en conjunto, toda la clase estuviera sensibilizada, tuviera una educación hacia el acoso, tuvieran una forma de detectarlo. Claro, porque tú me estás diciendo, por ejemplo, lo que tú estás planteando, este tipo de conductas, ¿a qué años empiezan ya a manifestar? Desde muy pequeñitos. Desde muy pequeñitos. O sea, el gallito ese que llamaríamos, sí, empiezan ahí ya. Y es más, la mayor parte de conductas de acoso se concentran sobre todo en la primaria. En secundaria también en primaria, sigue habiendo conductas de acoso, pero a medida que aumenta la edad, las estadísticas dicen que va disminuyendo las conductas de acoso. O sea, es más problemático a lo mejor a los 7 años, a los 8, más que a los 14. Hay más violencia física. Lo que está en las estadísticas es que en secundaria y bachiller sigue habiendo conductas de acoso, pero con menos violencia física, sí, más psicológica, que dices tú. Sí siguen manteniendo conductas de acoso, pero reducen la violencia física. Pero siguen estando ahí. Siguen estando, sí. Pero ya se manifiestan muy pronto y luego dices tú que aunque siguen estando, pero disminuyen un poco más. Disminuye la violencia física en las conductas de acoso hacia bachiller, sí.
Sí, y por ejemplo, la conducta del acosador, vamos, de momento estamos con el acosador, luego nos vamos a la pobre víctima, pero primero con el acosador. Por lo que vosotros me estáis planteando, es el gallito, la persona que necesita el grupo para rodearse y todo eso. No es un pequeño psicópata este. Digo, no. Pequeñito. No soy digo psicópata en tanto en cuanto el psicópata no le importa nada, o sea, no empatiza. El psicópata no le importa el sufrimiento del que tiene al lado. Él impone su voluntad, él es el macho alfa que está tan de moda ahora esa palabra, y le da igual que el de enfrente sufra. En algunos casos podríamos decir, aunque suene un poco fuerte, que sí es así, que son niños con ciertos rasgos psicopáticos, que no tienen empatía, que utilizan al otro pues como si fuera una cosa, un objeto, para conseguir sus fines, que es pues valoración social o divertirse o pasar el rato, y muchas veces esta violencia proviene de una violencia anterior, o que se lo hicieron a él, o que lo está sufriendo en casa, no siempre, pero en muchos casos una violencia proviene de otra violencia anterior. Sí. Y, por ejemplo, la cuestión de la educación, hoy decimos ese síndrome del emperador, ¿no?, que se había hablado tantas veces, del niño que es el centro de casa y de repente va al colegio y entonces quiere ser él el centro también del mundo. Esta mala educación que se le está dando al niño, que poco menos que se le da todo lo que pide, ¿no influirá también en el aumento de este tipo de conductas? Puede influir, pero generalmente el niño acosador tiene la autoestima muy baja. ¿Sí? Al contrario de lo que se piensa, que es un niño con autoestima alta, no, suelen tener la autoestima dañada. Pero ellos, la única manera de hacerse valer es mover su posición social, aumentar su posición social a través de acosar a otro niño. Suben su posición social de esa manera. Pero detrás de eso es que hay una autoestima muy baja. ¿Sí? Porque ellos necesitan hacer eso para coger una posición social. Un niño feliz no sería acosador. Claro, un niño feliz, la felicidad es una de las principales protectores del acoso. Un niño feliz. Y otra cosa que hay que matizar es que los niños no nacen siendo agresivos, ¿no?, ni con maldad. No, los niños no nacen con esa agresividad ni esa maldad. Son niños. Luego sí es importante la familia, lo que habías comentado, la educación en empatía, en valores. O sea, el niño, el Emilio de Rousseau, el niño nace bueno y la sociedad lo pervierte. Sí, yo estoy más a favor de eso. O el niño es el niño nace inocente en primer lugar, sin maldad. Sí. La maldad está en la sociedad, en los recursos también que hay fuera, y en entonces, la tele, en la defensa, el niño empieza a defenderse por determinados estímulos, que se cree atacado, y entonces es cuando surge el niño no tan bueno o el niño malo. Yo lo que creo es que aprende de la sociedad. La sociedad enseña muchas de las conductas, y la televisión, a lo mejor lo que estamos haciendo enseñando mal y dando modelos que no son adecuados. Pero un niño de 5 o 6 años ve dibujos animados. Ve dibujos animados, depende. Pero los dibujos animados, algunos tienen contenido agresivo. Incluso Tom y Jerry se están pegando todo los programas infantiles en los que salen niños y que están enfocados a niños suelen estar orientados a la competición. Son programas en los que niños compiten por ver cuál es el mejor, y luego también en los programas de mayores, que hay niños pequeños que los ven, está la cultura de la nominación. Es decir, yo te nomino a ti o tú me nominas a mí y el que gana es el mejor. Eso los niños lo están absorbiendo día tras día. Incluso, como decían, en los programas infantiles. Es un poco la cultura de competición. Entonces que vosotros creéis que es un poco, vamos, de la mano de Rousseau, el hombre es bueno, la sociedad lo pervierte, o el hombre cuando es pequeñito, el ser humano, el niño es un compendio de todo lo que puede ser negativo. Y si tú no lo educas, pues a lo mejor, se te tuerce. Yo tengo la opinión de que todos nacemos con semillitas buenas y semillitas malas. Bien. Me gustan mucho las metáforas. Y depende de las semillas que rieguen los padres, la sociedad, el entorno, así saldrá el niño. Es decir, puede ser un niño que iba a convertirse en un angelito, pero bueno, si tiene una familia disfuncional, con padres drogadictos y demás, no significa que el niño se vaya a volver malo, pero sí va a desarrollar conductas desadaptadas. Sí. En cambio, un niño pues, con las mismas semillitas en otro tipo de familia, una familia con empatía, con amor, con apego,
y que y creciendo en un entorno pues, favorable, ese niño sí va a regar las buenas semillas y es más probable que desarrolle conductas buenas, adaptadas. Bueno, pero entonces el niño llega a clase, estamos hablando de primaria, de edades pequeñas, y entonces de repente llega a clase y es el típico pegón. Y entonces lo que tiene que estar es controlado por la profesora, que esa es porque ahí entra, o sea, claro, es el perfil un poco del gallito, pero es que ese niño tiene que estar controlado y medido, y hoy en día las clases son de muy poca gente. ¿Cómo se les puede despistar al colegio o al centro ese tipo de conductas en niños tan pequeños que tienen que estar súper controlados por los profesores? También hay que matizar una cosa, los niños tienen agresividad infantil, es normal, tienen etapas, pasan por una serie de periodos de desarrollo y uno de ellos es conductas agresivas, pues, buscan su posición social y no saben canalizar la ira de otra manera y utilizan, cuando son muy pequeños me refiero, sí, utilizan conductas agresivas, porque el hombre es agresivo por naturaleza, eso hay otro autor que también lo dice, y ellos pues utilizan esas conductas, no quiere decir que eso vaya a desarrollar una conducta de acoso, no, hay que matizar las conductas agresivas que son propias del desarrollo sí, del niño y el otro tipo de conductas que pueden desencadenar a lo largo, cuando sea un niño más mayor, en ser un niño acosador. Pero entonces lo que viene muy bien es saberlo desde el principio y poder detectar que haya esa especie de conducta para poder enderezar a ese niño, pero eso claro. Y porque además cuando se descubre suele llevar ya mucho recorrido, es decir, cuando el niño acosado se queja a los padres o a los profesores, seguramente ya lleve muchísimo tiempo siendo maltratado por otro compañero. Claro, este es el acosador. Ahora viene la víctima. Entonces, la víctima, el pobre, normalmente, yo leyendo estas cosas para preparar el programa, decía características físicas de la víctima, ¿no? Suelen ser obesos. Oye, que es verdad, porque a lo mejor es un poco más torpe o es un poco más... pero da igual, mira, si son obesos porque son obesos, si lleva gafas porque lleva gafas, si es más alto de lo normal porque es más alto de lo normal, si es más bajo porque es más bajo. Siempre hay que es diferente, y sí, es que todos somos diferentes. Sí. Y también porque al niño acosador le vale cualquier cosa para encontrar un motivo. ¿Cómo es el perfil del acosado? ¿Tiene un perfil especial? Lo que tú decías, generalmente son diana, niños que tienen algún defecto físico, algún defecto también emocional, que lo perciben los demás niños. No quiere decir que tengan un defecto físico, los demás niños perciben eso como un defecto. O sea, que es diferente al grupo. Claro, ellos a lo mejor una característica lo ven más sensible, ellos perciben y dicen, evalúan, este niño es más sensible, pues esos son diana para ellos, pero o que estudia más, o que alguna característica que ellos no les gusta y lo toman de diana para que sea acosado. Claro, y por ejemplo, el niño, también tiene que ser el niño a lo mejor que es un poco más retraído, que es un poco más tímido a lo mejor, eso es campo abonado, ¿no? Claro, porque ahí el acosador sabe que hay más probabilidades de que este niño no se defienda. No significa que sea un niño más débil, sino que el acosador lo ve más débil y dice, pues voy a por él no se va a defender, tengo diversión para rato. Sí. Si sabe que es un niño que se va a defender o que están de igual a igual, el acosador siempre va a buscar una situación de desigualdad, para verse él por encima y a la víctima por debajo. Nunca se va a meter, como se suele decir, con uno de su tamaño, claro, sino que va a buscar al que ve más débil, que no significa que lo sea. Claro. Y entonces luego tenemos al profesor. O sea, tenemos la víctima, tenemos el acosador y ahora tenemos a la profesora o al profesor, que es el que está más horas, que bueno, luego en casa, pero vamos, en el colegio es cuando están en grupo. ¿Cómo es la función de los profesores? ¿Están alertas o están un poco despistados? Bueno, generalizar no se puede, evidentemente, pero ¿no se ha pasado un poco de este tema? ¿No se le ha dado poca importancia? La función del profesor es la de vigilar que estos casos no ocurran dentro de sus posibilidades, porque también los niños no son tontos y las conductas de acoso suelen tener lugar cuando no hay ningún profesor presente, o en los recreos, o en los baños, es decir, ellos se cuidan mucho de que los pillen, por eso suele ser una conducta muy difícil de detectar, pero cuando se detecta sí que, por supuesto, la función del profesor es intentar
que se sepa, que lo sepa el resto de profesores y ponerle remedio. Pero ¿y vosotros no veis que hay veces que el propio profesor es colaborador también del acosador y de su grupito? O sea, que precisamente porque hay veces que a lo mejor sin darse cuenta, pero tienden también con su actitud a ridiculizar a lo mejor en clase, a permitir a lo mejor que se rían cuando sales a la pizarra y a lo mejor no haces bien, a reprenderte de más, esas cosas. O sea, hay veces que es hasta más cómodo también formar parte del grupo del gallito que a lo mejor romper una lanza por la pobre víctima. Sobre eso también hay estadísticas, perdona que te interrumpí. Sí. No me interrumpes nada, al revés, por favor, interrúmpeme. No, sobre eso también hay estadísticas. Cuando el acoso se da de un profesor a un niño se le llama acoso vertical, afortunadamente no es muy frecuente, pero bueno, dentro de todas las situaciones de acoso forma un 4% de todas las situaciones de acoso. Y se suele dar más usando como víctimas a niños que a niñas, cuando el acosador es un profesor. Son pocos casos, pero bueno, existen. Pero existen. Y porque, por ejemplo, yo veía el caso este que hablaba, con el que abríamos el programa, que es el de Diego, que es, bueno, ahora menos mal que se ha vuelto a abrir el caso, y entonces parece que tiene también otras connotaciones muy graves, aparte de la gravedad en sí de esta tragedia, ¿no? Pero es que parece que está envuelto en otro tipo de cosas. Pero lo que sí ahora empiezan a llegar testimonios de gente que estaba rodeando a este niño y de gente que dice que efectivamente que no era lo que dijo el colegio en su día, que dijo que era un caso aislado, que eran conductas, bueno, un poco, singulares, pero que no pasaba. Parece ser que no. Entonces vuelvo a la tremenda responsabilidad del colegio, ¿no? El colegio tiene una responsabilidad muy grande porque, de hecho, los padres dejan confiados a sus criaturas allí para pasar un montón de horas al día y trasladan su responsabilidad a los profesores, a todo el grupo educativo. Entonces, claro que tienen esa responsabilidad tan grande y no podía ser cosas de niños cuando el niño tristemente acabó quitándose la vida. Algo más grande tenía que estar pasando. Claro, y es que es la responsabilidad, es la del colegio. Cuando tú dejas a tu niño en el colegio puertas para adentro, ya acabó tu responsabilidad y empezó la de ellos. Entonces ahí pues o tienen que tomar medidas o tienen que vigilar más. Yo no digo que sea falta de recursos, porque muchas veces los colegios están sin recursos. Y es verdad que el niño acosador es muy inteligente, utiliza zonas donde no hay profesores, que son pasillos, baños, cambios en vestuarios. No va a haber profesor cuando hay conductas de acoso evidentes, porque son niños que son inteligentes y saben que el acoso no está bien, porque ellos sí realmente saben que no es una conducta tolerada por la sociedad, y entonces van a hacer lo que es deseablemente correcto, aparentar que no son acosadores, y para eso tienen que esconderse. Por eso los profesores a veces no son capaces de detectar, y sí pueden intuir, pero aquí hay que utilizar pruebas, entonces se necesita más vigilancia, y en esas zonas de paso, que son los pasillos, los recreos, es donde hay que vigilar. En la clase, un niño acosador no acosa en clase, sentado en clase con el profesor y mientras está explicando no va a acosar, va a utilizar zonas donde haya menos vigilancia. Pues habrá que reforzar esas zonas, habrá que evitar que haya conflictos en esos patios de recreo, hacer más juegos colaborativos. Claro, y luego habrá una serie de manifestaciones, ¿no?, que a ti te dan pie a pensar que está ocurriendo algo. Porque habrá una serie de conductas en los niños que ves que no son normales, ¿no? O sea, si tú ves que un niño, por ejemplo, no quiere ir al colegio, o que un niño a lo mejor está triste en el recreo, o que el niño ves que está solo y que no juega con nadie, oye, pues tu profesor tienes la obligación de integrar a ese niño en el grupo, en los juegos, en las historias, ¿no? Lo que no lo vas a poner es poco menos que en una esquina y que no te dé la lata. Y muchas veces es así. Cuando, como decías tú, hay un cambio importante de conducta en el niño que no quiere ir a clase, que no quiere ir a los cumpleaños, que ya no cuenta en casa cosas del colegio, ahí son señales de alarma cuando sí se puede empezar a detectar el acoso. Como decíamos antes, seguramente ya lleve un largo recorrido detrás cuando el niño tiene estos cambios tan importantes de conducta. Claro, tú ves, claro. Incluso no se atreve a pronunciar el nombre del niño acosador, dice, el niño aquel que va a mi clase, aquel niño, nunca dice el nombre del
del Ya el acosador. propio nombre del niño acosador Le genera ansiedad. Le da miedo. produce Y él, miedo y ansiedad. Y lo omite, sí. Dice, el niño aquel, alto, moreno, decir el nombre para él le genera ansiedad. Eso lo Empieza veis el en la círculo. consulta, ¿no? Eso tú Sí. lo ves cuando tienes al niño y el niño, Sí. y te debe de costar mucho llegar al niño, ¿no? A que te cuente o no. Es complicado, o él porque él también tendrá vergüenza, Claro, ¿no? es que sobre todo ellos se sienten culpables, Encima. llevan un lastre de culpa muy grande, porque por eso tardan tanto en contarlo. Creen que alguna de sus conductas, alguna característica hizo que llegaran a esa situación. Se sienten con esa culpa, entonces por eso a los padres no se lo cuentan. Se sienten avergonzados. Y a lo mejor los padres fallamos en que banalizamos. Pues no importa, no le hagas caso. Si te dice eso, tú no. Y no hay que banalizar, siempre hay que escucharlo, sobre todo cuando intentan contártelo. Porque dar el primer paso es muy difícil para un niño. Poder contarte, es que el otro día me hizo esto y lo otro, y si nosotros estamos fregando en la cocina, vale, tal. Y hay que sentarse, hay que escucharlo. Es el primer paso, porque ellos cuando se sienten apoyados ya pueden contarlo, ya avanzan más. Me lo cuentan a mí, que soy la madre, se lo cuentan al profesor, y el profesor ahí a lo mejor ya Se puede hacer algo. Claro, Claro. pero a veces fallamos en banalizarlo y decir, bueno, pues no le hagas caso, bueno, pues tú vete por otro lado, pues tú no te metas, pues eso es lo que está mal. Claro, porque ahí viene el papel de la casa, el papel de la familia y el papel de los padres. Que puedes a veces detectar algo, pero claro, hasta que te lo dicen, lleva a lo mejor sufriendo mucho y a lo mejor no te lo dice nunca. A lo mejor no. Yo los casos que conozco, que me vinieron a mi consulta, afortunadamente pues eran menores que tenían una muy buena relación de confianza con sus padres, entonces vinieron sesiones conjuntas, menor con progenitor, y hablaban sin problemas. No era difícil llegar a esos niños porque ya te lo contaban. ¿Qué edades, Sofía? Pequeñitos y adolescentes. Sí, y pequeñitos también te lo contaban, sí. Sí, porque ya llegaban con la madre, ya la madre conocía el problema desde hace tiempo y te lo ellos hablaban contaban sin tan problema ya rápidamente. delante de la madre. En los casos que yo conozco no tenían ese problema de no hablar porque ya en casa ya lo contaban. Pero claro, desde que empezaron a suceder las conductas de acoso hasta que lo contaron, sí pasó tiempo. Y luego, desde luego, si de pequeños, hombre, es un poco, bueno, pues como el potrillo que hay que domar un poco, pero ya lo que es totalmente imperdonable es a partir de determinadas edades. Entonces yo casi te digo que casi es delito, o sea, es un delito el ensañarse con alguien cuando ya tienes pleno juicio y sabes perfectamente que a la persona, pues es que hasta te la puedes cargar. Aparte, se hicieron estudios longitudinales, es decir, que siguen a distintos grupos de personas a lo largo del tiempo y que demostraron que una gran parte de los niños que cometen acoso, luego en su mayoría de edad, cometen algún delito penal. Sí. Es decir, no todos, no significa que todos los niños acosadores vayan a ser delincuentes, pero sí una gran parte de ellos cometen algún delito. Bueno, entonces en este momento, durante mucho tiempo, no se hace nada y casos como el de Diego sensibiliza al propio gobierno y ahora nos encontramos con que hace un mes han dado como una especie de protocolo de actuación que son no sé cuantísimas... 70 medidas. 70 medidas. ¿Cómo veis las 70 medidas? A ver. ¿Y de qué van las 70 medidas? ¿O simplemente con que fueran 2 o 3 ya era suficiente? ¿Cómo lo veis? La verdad, si funcionan las 70 medidas, fantástico, ¿no? Habrá que darles un voto de confianza a ver si funcionan. Pero antes de estas 70 medidas teníamos también en cada comunidad autónoma un protocolo fijo para cada comunidad de actuación. Ya la tenía, ya lo teníamos. Había, en Galicia en Galicia había un protocolo de ya actuación. tenemos un protocolo de actuación ante casos de acoso y ciberacoso. Y ciberacoso. Y también acoso sexual dentro del propio colegio, porque esa es otra también. Se incluye dentro del acoso. Dentro del acoso. Y entonces, ¿y esas medidas, por ejemplo, en qué consisten? ¿Funcionan? ¿Se aplican? ¿Los centros están sensibilizados? Se aplican, o al menos los centros tienen la obligación de aplicarlo en cuanto tienen conocimiento de un caso de acoso escolar. Y bueno, yo sí sé de varios casos en los que sí se aplicó, cuando se solucionó, se cerró el protocolo y todo sin problema. Y el protocolo consiste básicamente, bueno, se sigue una serie de pasos y consiste en que en cuanto se detecta una situación de acoso,
pues bien lo detectan los profesores o un familiar o otros niños, se informa por escrito al colegio. Entonces el colegio primero toma unas medidas urgentes de protección. Ante la duda de si hay acoso o no, pues pone unas primeras medidas de protección a la posible víctima o la supuesta víctima, que es que le ponen un profesor o una persona del colegio de apoyo, que no es que la tenga pegada como una sombra todo el día, sino que es la persona a quien puede recurrir por si tiene algún problema. Le ponen una persona de confianza para que el niño pueda estar un poquito más tranquilo. Luego la segunda fase es la comprobación, se hace una serie de entrevistas al niño acosado, al niño acosador, a los espectadores, que pueden tener muchísima más información que los profesores. Pero ¿cómo reconoce? Pero el niño, yo creo que el niño acosador no lo reconoce nunca. Es difícil que lo reconozca. El niño acosador dirá, esto no va conmigo, o sea, qué tontería, son cosas de fulanito. O sea, fulanito dirá, fulanito es tonto, o fulanito, no, nosotros no hacemos nada, somos una pandilla y un grupo que jugamos y él no es amigo nuestro. Hay que ser muy hábil para llevar la entrevista con estos niños. Pero le hacen entrevistas también al niño acosador, y aparte se utilizan mucho los testigos, que son muy importantes. Otros niños que pudieran ver alguna conducta, se va tomando entrevistas, una serie de documentación para que tengas pruebas de que realmente es acosador ese niño. Y estos niños espectadores son niños nombrados por el niño acosado. Le dicen, dime nombres de niños que puedan estar enterados de esta situación, que los vamos a entrevistar también. Y bueno, en estas entrevistas siempre tiene que haber un adulto aparte del otro adulto que hace la entrevista, al tratarse de menores. Y se entrevista también a los padres del niño acosador y del niño acosado. Todo esto se lleva siempre con la máxima discreción posible, sobre todo pues para no victimizar más a la víctima, que el resto de niños no se pongan en su contra de mira qué follón estamos armando por tu culpa. Claro, sino que hay que llevarlo con mucha cautela. De repente dicen, mira tú porque lo inmediato es, este es un chivato. Que ya ahí es algo que hay que cambiar también. Tienen miedo, claro. Ahí es algo que hay que cambiar también, el concepto de chivato. Es decir, tú tienes un hijo que es espectador de acoso y le tienes que hacer entender que si denuncias una situación de acoso, no eres un chivato, eres un niño que está salvando a otro de estar sufriendo. Claro. Entonces está haciendo algo bueno, no está haciendo algo malo. Y es la concienciación que hay que hacer entre los más pequeños. Claro, porque normalmente este tipo de gente arrastra, y entonces a lo mejor en el grupo, si hay alguien que no está muy metido, ¿no?, y que no forma parte de ese grupito que está fastidiándole a la pobre víctima, pero dirá, oye, mira, yo no vaya a ser el demonio que si yo me pongo del lado de fulanito, pues a lo mejor dejan de hablarme a mí, y a lo mejor ya no quieren jugar conmigo, y a lo mejor el que es diana del acoso, pues soy yo. Y claro... Claro, ahí está donde se debe actuar, la sensibilización del resto de los niños. Quitarle los espectadores al acosador y que los espectadores sean libres para decir lo que ven. Porque claro, si los otros niños denuncian el acoso, es un grupo, deja de haber acoso. Claro. Esa es la base fundamental, que vean que no son toleradas por la sociedad las conductas de acoso bajo ningún concepto, que nadie puede apoyarlas, que apoyarlas te hace partícipe de ese acoso. Y la única manera de que puedas acabar con el acoso es que tú denuncies también, porque hoy está acosado ese niño y mañana puede ser tú. Porque eso es lo que tienen que ver, que hoy acosaron a ese niño porque no les gusta algo de su conducta, de su característica física, pero mañana tú te cambias de peinado y a lo mejor eres tú acosado. Entonces, si todos denunciamos las conductas de acoso, dejan de existir. Es la mejor prevención. Claro. Es lo que hablábamos de educar en la empatía, de que el niño sepa que en el caso de que él se viera en esa situación, a él le gustaría también que sus compañeros lo defendieran, que piense en el bienestar de ese compañero. Pero ¿y eso lo veis posible? Sí, sí. Porque normalmente forma parte del abuso, desgraciadamente, en todos los órdenes, forma parte de la naturaleza humana. Y entonces yo creo que de la misma manera que decían que siempre lo hubo, porque ya no solamente con esto, mira, acordaros hace años eran las novatadas, también. Sí. O sea, ya llevamos a otros, ya cuando son más mayores, ¿no? Pero eran las novatadas donde bueno, algunas
Bueno, tenían gracia, pero es que vamos a lo de siempre. Es que no deja de ser una falta de respeto hacia una persona que a lo mejor no quiere formar parte de ese tinglao. Y ya sabemos de que, hombre, normalmente no suele pasar nada, pero ha habido algunas muy fuertes y que han terminado, incluso han tenido que legislar, ir en contra de ellas, suprimirlas en la universidad. Sí. Yo, por ejemplo, hablando desde mi experiencia, yo estuve en un colegio mayor y recibí e hice novatadas de lo más inofensivas. Pues, no, señor novato, baile, señor novato, cante. Y a mí, por lo menos, me ayudó a conocer a la gente allí el primer día, a hacer amigos, incluso en otros cursos en los que yo participé como veterana, que hacíamos las mismas chorradas a los compañeros, ellos tienen la misma percepción, que les ayudaba, porque eran cosas muy inofensivas. Pero sí es cierto que lo que comentabas, que en los últimos años se vio en las noticias auténticas barbaridades que no son novatadas, son ataques. Madre mía, en Santiago hace pocos años pues a un chaval le echaron detergente en los ojos, no sé si llegó a quedar ciego, eso no es una novatada, es un delito. Claro, pero lo que pasa es que como van muchos en grupo haciendo el tonto, pues entonces, claro, ya llega un momento en que a lo mejor te desfasas y fíjate tú lo que te encuentras, ¿no? Con esos problemas. Pero todo radica siempre en una falta de respeto y en abusar al que consideramos que es más débil y que nos podemos permitir el lujo de reírnos de él. Y por eso digo que, desgraciadamente, yo creo que son conductas que está muy bien que las pongamos encima de la mesa porque yo creo que toda publicidad es poca, para concienciar, ¿no? Y aparte, bueno, ahora afortunadamente hay mucha sensibilización en la sociedad contra el maltrato de género, todos sabemos lo que es la violencia de género, lo terrible que es, salen noticias, es algo visible y bueno, antiguamente, si teníamos conocimiento de una situación de maltrato al otro lado de la pared de nuestros vecinos, pues había un poco la creencia de son cosas de pareja, yo no me voy a meter, no llamo a la policía. Ahora, afortunadamente, sí nos metemos, sí llamamos a la policía, sí tenemos una conciencia de tolerancia cero ante la violencia de género. Y eso en el acoso escolar todavía no existe. Empieza a desarrollarse ahora con este tipo de concienciación. Tristemente, tienen que tirarse niños por la ventana para que nos demos cuenta, pero ahora se empieza con esta concienciación y tenemos que llegar a la misma tolerancia cero que existe con la violencia de género. Primero, hacerlo visible. La primera línea es hacerlo visible, el acoso, porque las conductas, como acabas de comentar, de violencia de género, hasta que se hicieron visibles no se tomaron medidas. No existían. Entonces, la visibilidad es muy importante. Cuando hay un problema de este tipo, primero hay que hacerlo visible. Otra parte importante y que juega y que llega mucho a los niños son los modelos. Los niños aprenden por lo que ven. Los modelos que a ellos les impactan, como son sus iguales, pues hacen que aprendan. Modelos también me refiero a artistas famosos. En el caso del acoso, pues hay un vídeo muy bueno de un youtuber que es el Rubius y les llega mucho porque ellos están con esas tecnologías, sí. El Rubius hace un vídeo contra el acoso escolar que lo ponemos nosotros en nuestras charlas, impacta mucho. Porque ellos saben quién es el Rubius, es un youtuber y ahora está de moda y habla del acoso y lo explica de la manera que les llega. Que después lo voy a entender, sí. Igual que se utilizan los anuncios publicitarios, ¿por qué se utiliza a Rafa Nadal o a un artista? Porque llega más. Porque los modelos que se utilizan para impactar en la gente generalmente son famosos porque impactan más. Claro. Y a los niños les pasa lo mismo. Tienes que ponerle algo que a ellos les llegue. Un modelo que ellos sigan, entonces aprenden del modelo. Y los modelos de la sociedad, algunos son buenos, otros son regulares y otros son muy malos. Y ahí está, hay que corregir esos modelos que les estamos dando como sociedad, eso que estamos permitiendo en la televisión que vean, tienen demasiada violencia. En la tele está permitido todo, los dibujos animados también tienen agresividad. Ellos van aprendiendo. Tiene un año, te parece que no ve esos modelos, pero sí se va fijando. Se fija en lo que ve en la calle, en lo que ve, cómo trata, observan mucho. Aparte, los niños son como esponjas, observan todas las conductas. Los modelos somos los adultos. Entonces, si tenemos una sociedad que no sea un buen modelo, el niño va a aprender de eso. Claro. Entonces, se llama prevención primaria. Yo
la encajo en una prevención, en unos modelos de sociedad más adecuados. Y luego una prevención secundaria en el colegio, con la formación del profesorado, con los recursos educativos necesarios para paliar el acoso. Luego ya sería la última prevención, que es la terciaria, ya es cuando ya hay un acoso incipiente, ya cuando hay que proteger a la víctima, ya hay que hacer intervención, terapia. Sí, ya es la última fase, ¿no? Prevención ya no la llamaría yo, ya más bien tratamiento. Mira, y una cosa, a ver qué os parece a vosotras. O sea, imaginaros, yo por ejemplo soy una madre, viene un niño mío y entonces me dice que fulanito le está machacando porque todos los días le tira de la coleta, hablo de niños pequeños, sí. Todos los días le tira de la coleta y entonces que si resulta que le empuja, que si le coge las cosas, que si está encima y encima y encima y encima. Y llega un momento en que tú dices, mira, ¿sabes lo que te digo? O sea, porque lo lógico, tú siempre dices, no, mira, tú tienes que perdonar, no, mira, tú tienes que atender, no, mira, tú tienes que escuchar, no, mira, tú tienes que ser bueno, mira, no pegues. Y ya llega un momento en que de repente le dices, mira, pues ¿sabes lo que te digo? Pégale una bofetada, y por lo menos que te coja miedo. Ese comportamiento, ¿cómo es? ¿Cómo lo consideráis vosotros desde vuestro punto de vista? El decir, mira, hazle frente, porque en el momento en que le hagas frente y a este gallito, que es un cobarde, seguro que si le plantas cara, ya verás cómo no te vuelve a molestar. Sin embargo, si te acobardas, es peor porque se va a ensañar contigo. A ver, a veces haciéndolos muy buenos, no estamos precisamente haciendo de los niños carne de cañón. ¿No es mejor decir, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Pégale una torta, y ya verás tú y que te coja miedo a ti? Claro, es un tema peliagudo, porque ahí en el fondo, si le funciona, si el niño dice, vale, pues a la próxima torta le meto yo otra, y le funciona, está aprendiendo a resolver los problemas con violencia. O se está defendiendo. Se está defendiendo. El chaval se defiende, con porque violencia. si ya lo está... Claro, Sí, pero es que a ver cómo te defiendes. Y la agresividad incrementa la violencia incrementa la violencia. Claro, le estás, como resolución de problemas, tú le estás transmitiendo. Cuando sea mayor, él va a decir, mis problemas, del tipo que sean, yo los tengo que solucionar con violencia. Sea violencia verbal, violencia física o otro tipo de violencia, porque tú lo que le acabas de dar de herramienta es violencia. Le dices, aquí se acaba el mundo, la única solución que hay es que tú le pegues. No le acabas de dar nada más que esa solución. Cuando él sea mayor dirá, pues a ver, si yo llevo aprendiendo desde pequeño que la única manera de resolver un conflicto, y si le funciona, va a aprenderlo como herramienta, porque tú le estás diciendo, pégale al otro niño y ya verás cómo no te pega. Le pega, el otro niño deja de pegarle. Él dice, genial, ya encontré la panacea. Mañana, cuando me vuelva a pasar algo, yo le voy a dar una paliza al siguiente. Y así lo que estamos haciendo es generando más violencia. Y la herramienta que le das es violencia. ¿Y qué queremos hacer? Que no haya violencia. Entonces tendré que darle otras herramientas eficaces iguales. Pero Alejandra, al principio lo que queremos hacer es que no haya acoso. No, o sea, pero la culpa de ese frenas acoso, la conducta rápidamente. Claro. Pero no la... Porque yo lo que hablo es que autodefensa. O sea, no digo que te dediques a pegar a todos, pero si a uno lo tiene un poco martirizado, pero autodefensa, ¿no es mejor hacerle frente? Hacerle frente sin violencia. Hay otras formas de hacer frente. No tienes que utilizar la violencia, porque aparte tú estás enseñando que se pueden solucionar las cosas sin violencia. ¿Cómo? Pues yo al niño tendré que por ejemplo, a mí me tiran de las coletas, sí. Voy yo, y yo tengo 7 años, y yo llego al colegio, y bien, y hay un grupito de impresentables que me tiene, vamos, que me hace la vida imposible. Y entonces me cogen los libros, me pintan los libros, me tiran de las coletas, cuando de repente van, se ponen a reír y tal, me tiran la zancadilla, tal. Bueno, si te atreves, porque claro, la conducta que yo digo es que a lo mejor la pobre persona que está padeciendo esas cosas no tiene el arranque para decir, bueno, hasta aquí llegamos, Claro. O sea, porque tú me tiras de la coleta, pero vamos, que es que la bofetada te la doy yo porque le vas a tirar de la coleta a tu madre. Así, directamente. Sí. No sería positivo para eso, porque estás defendiéndote. No, se está defendiendo en el momento, es lo que decía Alejandra. Rompes esa conducta en concreto. Es decir, me pegas, te pego. Acaba ahí la situación, sí. Pero no se rompe la raíz del problema, que es que ese niño es violento, que tira de las coletas, que te pega bofetadas, y eso no lo vas a solucionar. Bueno, no, al niño no lo solucionas tú, pero tú solucionas que el niño ya no te molesta. No, pero ese es un ejemplo igual que cuando dice una madre, es que un cachete a tiempo.
No, un cachete a tiempo lo que hace es frena la conducta, claro que sí. Si yo estoy tirado en el suelo y viene mi madre y me da un cachete, paro de hacer lo que estaba haciendo, freno la conducta, no la corrige, ni la cambia, porque no le doy otra conducta alternativa. Bien. Y tú, cuando le estás diciendo a un niño, a la niña, me tira de las coletas, que vaya y le dé una torta al otro niño que le tiró de las coletas, le estás... A lo mejor le frenas la conducta, a lo mejor, porque a lo mejor el otro es más fuerte, tú le das una torta y a lo mejor no es que te tire de la coleta, te la arrancas directamente. Claro, tiene doble filo. Claro. Lo que tienes que darle es una conducta alternativa. Yo lo que les digo siempre ¿Qué les dices? Que se acerquen al otro niño y de frente, es muy difícil, es de lo más difícil, y que le digan no, pero fríamente, no me gusta que me hagas esto. ¿A ti te gustaría que te hicieran esto? Fríamente, seco. Y decírselo muchas veces, no, no me gusta que me hagas esto. Bien. A ti te gustaría... Porque para que el otro niño pueda ver lo que siente, es trasladarle a un punto de empatía, que es muy difícil, porque si tuviera empatía no sería un niño. Un pegón y un acosador de este tipo. Tienes que repetírselo muchas veces. Y aparte de eso, luego, claro, ahí sí que tiene que intervenir el profesor, porque un niño de 7 años no tiene estrategias suficientes para enfrentarse a una situación, porque ahí hay agresividad. Entonces ahí tiene que intervenir el profesor. Poner medidas físicas para que no se peguen en el recreo, pero no es la solución que vaya el otro niño y se defienda. Además, también tenemos que tener claro que el niño que tiene que cambiar no es el niño acosado. Si el niño acosado es bueno, es tímido, es apocado, está bien que sea así. Claro. Y de mayor será tímido. Bueno, hay personas tímidas y no pasa nada. Pero ese niño no tiene que cambiar. Es bueno, claro, no lo tienes porque exactamente, que tiene que cambiar su conducta. Es que si no estás dando, le estás diciendo, es que en la vida hay que ser duro, fuerte y agresivo para triunfar. No, y lo que hay que decirle es al revés, es decirle al niño acosador, es que las conductas agresivas y tal no las toleramos, ni te las vamos a hacer a ti porque nosotros no las toleramos. El que estás actuando mal eres tú, que eres el acosador. Recalcarle al niño acosador, claro, está bien como eres, claro, no tienes ningún defecto por el que te acosan, los que tienen el defecto que era lo que son decíais ellos. vosotras, que él llega como con sensación siempre de culpabilidad. Claro, y entonces si yo le digo que tiene que pegar, dice, pues claro, es que hice mal, Tendría pegar que ser como el otro, él. tenía que ser un matón, claro. Ah. Le estás generando más culpa, Sí, porque él realmente se siente culpable por ser sensible. Estás castigándolo. ¿Me perdonáis un segundo? Vamos a publicidad y seguimos.